Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 19 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La vida de fe de Abraham y la cita la encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 8, donde dice lo siguiente: salió sin saber a dónde iba. Oremos. Padre amado, te damos gracias por registrar en tu palabra la vida de este siervo Abraham, de esta persona a quien tú sacaste de la oscuridad y a través de quien tú fijaste para nosotros el hecho de dónde vendría tu Hijo Cristo Jesús, el Mesías judío, el Salvador del mundo, la semilla de la mujer. Gracias, Señor, porque a través de esta vida, de este hombre, aprendimos tanto, como tú sacaste a un hombre idólatra del mundo y como poquito a poco también fuiste sacando el mundo de él. Gracias, Señor, que a través de él podemos aprender tanto, porque tú eres el que nos está mostrando la verdad. Ayúdanos, Señor, a seguirte, como te siguió este hombre Abraham. Te lo pedimos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, como siempre aquí, viendo el devocional del hermano Oswald Chambers, tan lindo y tan útil para aquellas que buscamos realmente ser discípulos de Cristo, que buscamos caminar una vida en obediencia. Realmente es de gran ayuda tener esta sabiduría y este discernimiento que el hermano tenía en aquel entonces. Bueno, dice así: en el Antiguo Testamento, la intensidad de la relación de alguien con Dios se demostraba por el grado de aislamiento o separación en su vida. Este principio es evidente cuando consideramos la historia de la vida de Abraham, quien tuvo que separarse de su país y de su familia. Esto lo encontramos claramente en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, donde Dios le dijo a Abraham que dejara su parentela, ¿verdad? Su pueblo, su parentela, su familia, para ir a una tierra que él mismo le mostraría. Entonces ahí vemos cómo Dios le estaba llamando a abandonar el mundo, abandonar todo lo que para él era su tradición, su religión, sus creencias, sus preferencias, supersticiones, sus prioridades, las personas que ocupaban el primer lugar. Todo eso Dios lo llamó a abandonar. ¿Para qué? Para que él pudiera realmente dejarnos un gran ejemplo de lo que es la santificación, la consagración, aunque vamos a ver que en el Nuevo Testamento el Señor espera algo diferente de nosotros, ¿ok? No que nos aislemos y nos separemos físicamente de todo lo que está cercano a nuestra vida, sino que veamos que ese principio actúa diferente en el Nuevo Testamento. Fíjense, este principio es evidente en la vida de Abraham, o eso ya lo leí, al separarse de su país y de su familia. Está bien. Dice, cuando hablamos de separación hoy, hablando hoy y a partir del Nuevo Testamento, cuando vemos la llegada del Espíritu Santo a vivir dentro del creyente, ¿verdad? Dice, no nos referimos a una separación literal y física de aquellos miembros de la familia que no tienen una relación personal con Dios, ¿verdad? Esta no es la separación a la cual el Señor nos está llamando, porque si no, para tal caso, cada persona que es llamada por Dios a una vida cristiana, una vida eterna y santificada, pues tendría que simplemente abandonar sus casas y con eso sería todo lo necesario, pero no es así. No debemos hacer eso. Más bien debemos hacer lo siguiente, que debemos aprender a apartarnos y a mantenernos apartadas de forma mental y de forma moral de los puntos de vista que nuestras familias tenían, de los cuales nosotros participábamos. Inclusive no podemos olvidarnos que antes que el Señor nos diera un nuevo nacimiento, nosotros pensábamos como pensaban nuestras familias, valorábamos lo mismo, vivíamos en las mismas tradiciones, con las mismas supersticiones y prioridades, teniendo nuestra supuesta fe en el mercado,
en la educación, en la religión externa. Entonces, Dios no nos llama a que abandonemos a nuestra familia de esa manera, sino que nosotros abandonemos por amor a Él nuestra manera de pensar, ¿verdad? Toda la forma en la cual nosotros antes actuábamos, porque pensábamos de esa manera, que nos apartemos también moralmente, por más que nuestra familia acepte que tal cosa y tal cosa está bien. Bueno, si no está bien para el Señor, nosotros ahí es donde debemos cortar nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces dice, a esto se refiere Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 26. Y cuando vas a mirar el versículo, te encuentras que ahí es donde él dice que si una persona no aborrece a su padre, madre, a su mujer, digamos, a su esposo, sus hijos, sus hermanos, inclusive a su propia vida, que entonces no puede ser su discípulo. Bueno, muchas de nosotros hemos leído algo así y parece tan inconstante que si Cristo nos dice que debemos aún hasta amar a nuestros enemigos, entonces ¿a qué se refiere que debemos aquí aborrecer nuestro padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos? Ah, Aquí es cuando nosotros debemos perseverar y buscar entendimiento del mismo Señor, apoyándonos también en otras personas que de pronto tienen interpretación correcta de la palabra, porque son profesores o han ido también caminando mucho más tiempo que nosotros. Entonces entendemos que Jesús simplemente está haciendo un contraste, que si alguien ama a su padre, madre, mujer, esposo, a sí mismo, hermanos, más que a Él, o sea que si esas personas son una prioridad y nosotros pensamos que podemos tener a Jesús por debajo de estas personas y que Él va a entender que es mi esposo, son mis hijos, son mis hermanos, es mi vida, entonces no podemos ser su discípulo, no podemos ser personas que lo siguen a Él, porque personas que siguen a Él, que se identifican con Cristo, van a entender que Él tenía a su padre como número uno y nadie, ni su madre aquí en la tierra, ni sus hermanos podían competir por ese lugar. Recordemos cuando su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí, como dicen Marcos. Él mismo le dijo a sus discípulos que aquellas personas que tocaban la puerta y que lo estaban buscando no eran necesariamente su familia, sino que su familia eran todas las personas que obedecían a su padre. A esto se refiere. Cuando el Señor nos llama a salir del mundo, pues debemos abandonar todas nuestras lealtades, todas nuestras prioridades y nadie puede ocupar un lugar por encima de Dios. Entonces, esta es el ejemplo que la vida de fe de Abraham nos dejó claramente, ¿no? Entonces, vivir una vida de fe implica también el no saber nunca dónde vas a ser llevado. Puesto de, ¿para qué necesitaríamos la fe si Dios nos dijera exactamente a dónde estamos yendo y que Él se va a asegurar de que lleguemos ahí? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, primeramente no lo buscaríamos a diario, porque tendríamos todas las instrucciones escritas, como algunas personas piensan que la Biblia son las instrucciones escritas por las cuales no necesitas buscar al autor, que está vivo, que es Dios, el Dios viviente. Entonces ahí nos equivocamos, porque Dios no quiere que nosotros pensemos que somos personas independientes o que somos personas autónomas. No, más bien, cuando Él nos salva y nos da una correcta manera de pensar, entendemos que jamás somos independientes, mucho menos de Él, inclusive no somos independientes de otras personas tampoco. Necesitamos a Dios sobre todas las cosas y necesitamos otras personas también, porque así Dios nos llama a amarlo a Él y amar a otras personas, porque de eso se trata nuestra vida como seres humanos. Entonces, dice que vivir una vida nuevamente de fe implica el no saber nunca dónde vas a ser llevado, pero significa, además, amar y conocer a aquel que está guiándote. O sea, no significa una cosa, pero significa la otra. Qué precioso. Es literalmente una vida de fe, no de entendimiento y de razón,
sino es una vida de conocerle a Él, conocer a Cristo, que nos llama a partir. Entonces, cuando nosotros podemos entregarle todos nuestros planes y podemos poner todas nuestras expectativas, nuestros dolores, nuestros caprichos, todo lo que nos pertenece a nosotros en nuestra vida, que no nos sirve para nada, debemos ponerlo en sus manos, abandonar todo y seguirlo a Él, sin saber necesariamente qué nos tocará en el día a día, pero reconociendo que nuestro futuro está más que seguro en Él, ¿verdad? Dice, la fe está arraigada en el conocimiento de Él como persona. Qué lindo. Y una de las peores trampas en las que caemos es la creencia de que si tenemos fe, Dios nos conducirá con seguridad a triunfar en el mundo. Qué pensamiento tan carnal, qué pensamiento tan mundano. La etapa final en la vida de la fe es la transformación de nuestro carácter. Y en este proceso sufrimos muchos, pero muchos cambios. Sentimos la presencia de Dios a nuestro alrededor al orar, pero nos transforma solo de manera temporal. Entonces, nuestra relación con Dios está asegurada en Cristo Jesús. Su amor jamás podrá ser interrumpido o cambiado para el creyente porque está basado en su amor del Padre al Hijo Cristo Jesús. Por eso que nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulaciones, ni la muerte, ni lo temporal, ni nada, ni los ángeles, nada. ¿Por qué? Porque es un amor entre el Padre y el Hijo que es inseparable y nosotros estamos ahí en el medio por gracia y por misericordia. ¡Qué maravilloso! Entonces, dice, sí, podemos sentir la presencia de Dios a nuestro alrededor cuando oramos, por ejemplo, pero la transformación será solo de manera temporal, poquito a poco, ¿verdad? Tendemos a regresar una y otra vez a nuestros caminos cotidianos, y la gloria se desvanece, obvio, porque nosotros mismos ensuciamos como la visión, como que oscurecemos la visión cuando nos regresamos a nuestra vida anterior. Una vida de fe no es una vida de constantes experiencias gloriosas en las cumbres, como ascendiendo en alas de águila, sino una vida de coherencia día tras día, una vida de andar sin desfallecer. Qué precioso. Coherencia, constancia. No habrá desfallecimiento, porque Dios nos va transformando la manera de pensar. No se trata de emociones. No se trata de que hoy día me siento así y mañana me siento asá. Es algo que ya en la mente lo sabemos a pesar de que nuestras emociones digan otra cosa. Dice, no tiene que ver siquiera con el grado de santificación. No tiene que ver siquiera con el grado de santificación, sino con algo que viene mucho más adelante en el camino. Se trata de una fe que ha sido puesta a prueba, que ha triunfado. Abraham no es un ejemplo del logro de la santificación, sino un tipo de la vida de fe. Una fe puesta a prueba y genuina, edificada sobre el verdadero Dios. Abraham creyó a Dios, como lo encontramos en Romanos 4, capítulo 3, pero esto viene de Génesis 15, versículo 6. Abraham, si tú conoces su vida, en Génesis 12, lo que pasó teniendo que dejar su tierra, yéndose con su esposa que era infértil. Dios le prometió una nación, sin embargo, por 25 años no nació en realidad el hijo prometido. En esos 25 años tuvo que lidiar con su sobrino Lot, con su manera mundana de vivir, peligrando a veces la vida de Abraham. Puso en peligro a Sara. Dios lo probó de esa manera. Le nació un hijo con Agar llamado Ismael. Abraham pensó que Dios iba a cambiar de parecer y de pronto bendecir a Ismael con la herencia del pacto. No fue así. Dios tenía su plan y nada lo podía mover de su plan. Su hijo
el hijo prometido de Abraham vendría a través de Sara. Todo esto lo encontramos desde Génesis capítulo 12 hasta 21, donde nace Isaac, y continuamente en el 22, cuando Dios lo prueba en el sacrificio de su único hijo, Isaac. Y así Dios, viendo que realmente el desarrollo de la fe de Abraham había tenido el fin que Dios deseaba, y por eso queda registrado para nosotros como un ejemplo de la fe que viene del cielo, del cuidado personal que viene del Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y este es nuestro Dios, que envió a su unigénito para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, resurrección para eternidad con Él. Pon tu fe en Jesucristo. Él es el Salvador. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Espero ver el devocional de mañana contigo, que se llama Amistad con Dios. Y hasta entonces, que Dios te bendiga.